Vamos a seguir estudiando un poco estos modelos ocultos de Markov, ahora cada vez con más detalle, y lo vamos a estudiar desde otra perspectiva, siguiendo con la idea de encontrar la secuencia más probable de estados y la probabilidad asociada a aquella secuencia que haya ocurrido. Vamos a seguir con este modelo de izquierda a derecha, que recuerdan que la particularidad era que tenía un estado inicial no emisor y un estado final también no emisor. No emisor significa que cuando el modelo pasa por ese estado no hay ninguna salida, no se emite o observa ningún símbolo. Y vamos a considerar que sigue siendo de izquierda a derecha, es decir, que todas las conexiones van hacia el mismo estado o hacia adelante. Vamos a también seguir con la idea de que tenemos dos salidas posibles, el normal y el patológico, como habíamos dicho para el ejemplo, y por supuesto cada estado tiene asociada una probabilidad de emisión y las probabilidades de transición entre estados. Vamos a considerar en esta representación gráfica todos los instantes de tiempo que pueden darse en el modelo y vamos a seguir con la idea de esta secuencia que habíamos tomado antes como ejemplo de 4 salidas, 4 emisiones. Así que si tenemos 4 emisiones vamos a tener por lo menos todos estos estados de tiempo T1, T2, T3 y T4 en los que va a haber una emisión y obligadamente vamos a ponerle T0 y T5 a esos dos estados por los que tiene que pasar el modelo, pero son no emisores, que es el estado inicial y el estado final. Para cada uno de estos instantes de tiempo vamos a tener como posibles estados cualquiera de los 5. El estado 1, el 2, el 3, 4 y el 5, los 5 estados que presenta este modelo. Así que completando la gráfica vamos a tener cada tiempo, cada instante de tiempo y uno de los estados en los que puede estar el modelo. Ahora vamos a analizar un poquito más en detalle, vamos a ver que no puede estar en cualquier estado en cualquier tiempo, ¿no? Y tenemos asociado a este modelo una matriz de transición y una matriz de probabilidades de observación, que vamos a seguir con el ejemplo sencillo que veníamos tratando en la parte anterior. Así que en rojo ahí está la matriz de observación B, de probabilidades de observación, y en azul está la matriz de probabilidades de transición que vamos a seguir usando para el ejemplo. Para comenzar, el modelo sí o sí tiene que iniciarse en el estado 1, o sea que acá está pintado en gris, indicando que por ese estado tiene que pasar sí o sí, o sea que va a ser un estado de la secuencia de estados por las que va a pasar el modelo. Y luego, una vez que está en ese estado, no tiene muchas posibilidades, lo único que puede hacer es pasar al estado 2. Para pasar al estado 2 va a utilizar la probabilidad de transición A1,2, que en realidad vale 1. Eso indicaba que el modelo, una vez que inició, sí o sí tiene que saltar al estado 2. Y una vez estando en el estado 2, va a emitir un símbolo con una determinada probabilidad. Como nosotros sabemos que el primer símbolo que hay que emitir en el tiempo 1 es una n, evidentemente acá va a tener que usar la probabilidad de que estando en el estado 2 se emita el símbolo n. Esa probabilidad, que ya está puesta acá, es 1/3, y ahí tenemos el estado 2, el primero de los símbolos que era el n. Así que hasta ahora el modelo, por decirlo así, estuvo obligado a pasar por ahí y no quedan dudas de que esa es parte del camino óptimo o el camino de mayor probabilidad. Luego tenemos que evaluar a partir del estado 2, el estado 2 en el tiempo 1, T1, puede saltar al estado 2 en el tiempo 2, T2, o también podría saltar al estado 3 en ese mismo tiempo o al estado 4. Asociado a esos saltos va a haber una probabilidad de transición que nuevamente podemos obtener de la matriz de probabilidades de transición. En caso de que estando en el estado 2 salte de nuevo al estado 2, o sea, estamos en esta situación, la probabilidad ahí, haciendo el producto, va a dar 1/36. Fíjense que en el estado en el que estamos actualmente está puesto en negritas acá, en esa
enumeración de estados que está abajo de la P. Si en cambio del estado 2 saltamos al 3, vamos a tener otra probabilidad de transición asociada. Y si saltamos al 4, va a ser otra la probabilidad de transición y observación, por supuesto, también asociada, ¿no? Así que haciendo la cuenta completa, haciendo todos los productos, nos quedamos con estas probabilidades para el caso en el que el modelo vaya al estado 2 en el tiempo 2, al estado 3 en el tiempo 2 o al estado 4 en el tiempo 2. Seguimos un poco hacia adelante. Ahora supongamos que estamos evaluando qué pasa si el modelo llegó en el tiempo 2 al estado 2, esta situación. Puede saltar desde ese estado, las probabilidades se lo permiten, otra vez al estado 2, o puede ir al 3 o puede ir al 4, con las correspondientes probabilidades de observación. Así que acá, fíjense, estamos en el estado 2 en el tiempo 2 y vamos a saltar al estado 2 en el tiempo 3. Esta sería la probabilidad resultante del producto. Acá vamos a saltar al estado 3 en el tiempo 3 y acá vamos a saltar al estado 4 en el tiempo 3. Sigue siendo casi lo mismo que veníamos haciendo antes, multiplicando probabilidades. Hasta ahora no hay ninguna novedad en este recorrido. Sí podemos ver que acá queda claramente definido todo un espacio por el cual el modelo no va a pasar nunca. Empiezan a quedar zonas por las cuales no tiene sentido hacer ninguna evaluación. Pero hay algunas zonas más interesantes que vamos a empezar a descubrir ahora. Ahora, hechas estas transiciones, también podemos considerar que estando en el tiempo 2, en el estado 3, acá, podemos saltar al 4 o quedarnos en el 3. Ya no podemos ir al 2 porque estaríamos retrocediendo. Y dijimos que era un modelo de izquierda a derecha, siempre va para adelante, digamos. Así que no podemos ir del 3 al 2. Así que solamente vamos a evaluar que del 3 saltamos al 3 o del 3 saltamos al 4. Con el producto de la probabilidad de transición por la de observación y la probabilidad que traíamos de antes hasta que llegamos al 3, ¿no? Así que lo que nos quedaría es evaluar qué pasa si en el tiempo 2 estamos en el estado 4 y volvemos al estado 4 en el tiempo siguiente, en el tiempo 3. En ese caso, bueno, la única que nos queda, ya no podemos, como decía antes, volver para atrás, así que del 4 no podemos ir al 3 ni al 2. Y la probabilidad asociada sería esa, 1 sobre 54. Ahora sí, nos ubicamos un tiempo más adelante y estamos en el estado 2 del tiempo 3. Ahí no hay mucho que evaluar, la única que me queda es saltar al 4. Fíjense que yo no podría saltar al 3, ¿por qué? Porque del 3 yo no puedo saltar al 5. Como del 3 yo no puedo saltar al 5, si en este momento yo salto al 3, después tendría que poder saltar al 4 para poder ir al 5 y se me acaban los tiempos. O sea que evidentemente ahí estamos definiendo, como estamos obligados a llegar al tiempo 5 en el estado 5, no podemos hacer otra cosa que desde el estado 2 saltar al 4. Esa es otra restricción que nos impone la estructura del modelo y la longitud de la secuencia. Seguimos adelante. Ahora vamos a analizar qué pasa si estamos en este estado y queremos saltar al estado 4. Acá hay algunas alternativas. ¿Por qué? Porque para llegar al estado 3 pudimos haber venido por este camino, pasando en el tiempo 2 por el estado 3, o pudimos haber venido por este otro camino, pasando en el tiempo 2 por el estado 2. Con cualquiera de las dos formas hubiéramos llegado en el tiempo 3 al estado 3 y por lo tanto podíamos dar este salto, que es el que estamos tratando de evaluar ahora. Sin embargo, uno de esos dos caminos alternativos va a tener una probabilidad más alta. Y a mí no me interesa cómo llego
en realidad a este estado 3 en el tiempo 3, basta que llegue de la mejor manera posible. Así que yo me puedo quedar simplemente con el camino de probabilidad más alta. En este caso, fíjense que yo tengo que ver la probabilidad de esta secuencia de estados, con las correspondientes observaciones por supuesto, y esta otra, y quedarme con la más grande. Entonces me puedo remitir a lo que yo había calculado antes, 2, 2, 3, 2, 2, 3 está acá, y la otra es 2, 3, 3, o sea que del 2 salto al 3 y después sigo en el 3 que está acá. Y me quedo con la probabilidad más grande. Y ya de ahí en adelante ya no evalúo más el camino que tenía asociada una probabilidad más chica para llegar al estado 3 en el tiempo 3. En todo lo que haga de ahí en adelante, ese camino ya no me interesa más. En este caso, la probabilidad elegida es la asociada al camino 2, 2, 3, por lo tanto estoy quedándome con este, y este sería el resultado de la mejor forma de llegar al estado 3 en el tiempo 3. De manera similar, yo puedo preguntarme, estando en este estado 4 en el tiempo 3 y teniendo que hacer esta transición, que es la única que me queda por hacer en ese estado, ¿cuál de todos estos estados es el que representa el mejor camino para llegar al estado 4 en el tiempo 3? ¿Vengo por acá o vengo por acá? ¿Por qué camino me conviene venir? Entonces en ese caso nuevamente tengo que evaluar cuál es el estado óptimo a utilizar en el tiempo 2 para llegar en el tiempo 3 al estado 4. Y saltar de ahí al estado 4 en el tiempo 4, que es el salto que realmente estoy queriendo hacer. Así que en ese caso tengo involucradas estas tres opciones, ahí cambio el signo de pregunta por los tres posibles estados, el 2, el 3 y el 4, busco el máximo y nuevamente me quedo con el máximo. El máximo es el 2, 2, 4, y ahí tengo la probabilidad asociada de ese camino completo. Así que acá está marcado en verde, este es el camino que elegí, la mejor forma de llegar hasta acá para después dar este salto, y estos que están acá los estaría descartando. Revisando un poco todos los saltos óptimos que hice en esta zona, teníamos cuando estuvimos en el 3, elegimos el 2 como el mejor para saltar al 3, y cuando estuvimos en el 4, elegimos el 4 como el mejor para saltar al 4, siempre con el objetivo de llegar al 4 en el tiempo 4. Quiere decir que este estado 3 que está marcado en rojo acá, es un estado que no se va a visitar más. De ahora en adelante no hay ningún camino óptimo hasta este momento que lo utilice, y por lo tanto, como yo puedo trazar una línea acá y decir nuevamente, a mí lo único que me interesa es la mejor manera de llegar al estado 4 en el tiempo 4, todo lo que se haga de acá en adelante no va a requerir la evaluación de pasar por este camino, por ejemplo. Este estado no es conveniente y ya no necesito volver a evaluarlo. Ya tengo una forma de llegar a esta parte, una forma óptima de llegar a esa parte, y de ahora en más solamente voy a utilizar esa parte. Finalmente, estando en este estado 4, ahora analizo las posibilidades. ¿Yo qué podría hacer? Podría venir por acá, por lo que está marcado en verde, ¿no? Podría también seguir este camino, venir por el 3, y tengo otro camino más, que es el que había analizado al principio, que no era que había descartado nada, sino que era la única posibilidad que tenía, que es a través de todos los caminos 2. Nuevamente la idea es cuál es la mejor forma de llegar al 4 para saltar al 5. Fíjense que este ya ni siquiera lo estoy evaluando, ya no me interesa más
lo que es pasar por ahí, tanto sea para llegar acá como para llegar acá, al 3 o al 4 en el tiempo 3. Así que los que voy a evaluar son estos tres nomás, estas tres máximos, esas probabilidades, de las cuales gran parte ya la tengo calculada. Las incógnitas están acá, en algún caso es el 2, en algún caso el 3 o el 4. Y de esa me quedo con la máxima probabilidad y la acumulo con lo que ya tenía, ¿no? Esto se conoce como el algoritmo de Viterbi. Viterbi lo propuso ya hace muchos años y luego se difundió en muchísimas disciplinas. Parece muy sencillo, en la época que él lo propuso fue toda una innovación y todo un ahorro de cálculos, porque si bien en este gráfico muy sencillo, donde hay muy poquitos estados, acá están las probabilidades de emisión asociadas, que antes no las habíamos puesto directamente, y acá está el camino óptimo, marcado en gris. Decía, si bien en este gráfico no parece que se ahorrara muchísimo, pero usted tiene que pensar que en algunas aplicaciones esto pueden ser 300 tiempos, esto pueden ser 200, 300 estados, y realmente las zonas que uno va ahorrando por el algoritmo de Viterbi pueden ser enormes, y eso permite hacer un cálculo muy rápido de cuál es la secuencia óptima y la probabilidad asociada a la secuencia óptima. Yo les decía que, por ejemplo, en reconocimiento del habla, acá puede haber en una frase completa 300 frames, o sea, 300 ventanitas de segmentos de habla que tienen que ser analizadas y ver si con qué probabilidad les emitió uno u otro estado del modelo. Y los estados asociados a los modelos que concatenan todos los fonemas de todas las palabras pueden también llegar a ser cientos. Por lo tanto, se complejiza muchísimo y por supuesto el ahorro comparado con buscar todas las posibles alternativas es enorme. En resumen, en esta opción, volviendo un poquito a lo que ya habíamos encontrado antes, teníamos la probabilidad total, que era la sumatoria sobre todos los posibles caminos. Cada Q negrita es una secuencia de posibles estados a transitar. Y para cada una de esas secuencias, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, la productoria de las probabilidades de transición por las probabilidades de emisión. Eso daba algo de esta probabilidad para el ejemplo sencillo que teníamos. Y con el algoritmo de Viterbi lo que estamos reemplazando es esa sumatoria por un max. En realidad en ese max, además, con el algoritmo de Viterbi, nos estamos obviando de evaluar varias de esas secuencias. No es que evaluamos absolutamente todas, ahí está el ahorro desde el punto de vista computacional. No evaluamos absolutamente todas las secuencias, sino que hay algunas que ya las podemos ir descartando en la medida en que ya sabemos cuál es la forma de llegar a un estado en un tiempo dado de manera óptima. Y eso da una probabilidad que no difiere mucho, depende mucho por supuesto del modelo, pero que no difiere mucho de la probabilidad total y que en la práctica se utiliza muchísimo.